Bien, otra vez con ustedes ya para la última unidad, que es la unidad que corresponde a oratoria y discurso. Bien, ¿qué es la oratoria? La oratoria se define como el arte de hablar en público. Ya en la antigüedad los grandes pensadores como Platón decían o la definían como el arte de seducir a las almas mediante la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Seducir, conquistar. ¿A quiénes? ¿A las personas? No, va más allá de lo físico, va al alma, al espíritu, ¿no? Es llegar al fondo, tocar las fibras de la persona mediante el uso de la palabra. Otros autores definen a la oratoria como el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir y conmover por medio de qué? De la palabra. ¿Cuáles son los objetivos o los fines de la oratoria? Tiene 4. Persuadir, o sea, convencer al otro de lo que yo quiero o deseo. Conmover, tocar las fibras de la persona y hacer que haga algo que yo también deseo que haga, ¿no? Por ejemplo, me pongo a llorar, pongo mi carita de pobrecito para que el otro se conmueva, me tenga compasión y me dé lo que yo quiero. Enseñar, que es lo que hacen los docentes con los estudiantes. Y agradar, ¿no? Otro de los fines de la oratoria, por ejemplo, es lo que pasa con los shows, como el Chaplin Show o cuando viene un circo y están los payasos contando chistes. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad que usa la palabra? Pues el agradar al público. ¿Cuáles son los tipos de oratoria que existen? Está la oratoria social, que es aquella que utilizamos cuando nos comunicamos con otras personas, ¿no? Amigos, familiares, etcétera. La oratoria pedagógica, que es la que utilizan los docentes con los estudiantes y los docentes con los estudiantes. La oratoria forense, que es aquella que tiene que ver con los juicios, ¿no? Por ejemplo, la oratoria forense es la que se da en los tribunales, cuando el juez habla con los abogados, cuando los abogados defienden a un preso, etcétera. La oratoria política, que es aquella que utilizan la gente que está en función de política, candidatos, etcétera, que de eso vamos a tener mucho, ni bien pase toda esta situación. Está la oratoria religiosa, que es aquella que se da en los cultos, en las iglesias, donde hay un pastor, un curita que habla, ¿no? Está la oratoria militar, que es aquella que se da en los cuarteles, ¿no? El sargento hacia el cabo a los soldados, el general hacia sus subordinados, etcétera. Está la oratoria artística, que es aquella que se da en el cine, está, ¿no? en las obras de teatro, en los shows, etcétera, y la oratoria empresarial, que es aquella que se da en las reuniones dentro de las empresas. Cada una de ellas tiene sus propias características. Cuando hablamos de la oratoria, hacemos mención a un triángulo, ¿no? O sea, a eso se denomina la trilogía oratoria. Para que se dé lugar a que exista la oratoria, tienen que haber 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Tiene que haber un orador, la persona que va a hablar, tiene que haber un auditorio, una persona o grupo de personas que lo van a escuchar y tiene que haber un discurso, ¿no? Lo que va a decir el orador. Si lo ponemos como elementos de la comunicación, sería emisor, receptor y mensaje, ¿ya? Entonces, el orador, hay una máxima en oratoria, se dice, ¿cuál es la máxima en oratoria? Es como un lema, como un dicho en oratoria. El orador no nace, se hace. ¿Qué significa? Que toda persona puede llegar a convertirse en un gran orador siempre y cuando practique. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un orador? Un orador debe tener cualidades físicas, morales e intelectuales. Entre las cualidades físicas, ¿cuáles están? Ser simpático, ser corpulento, ser churro. No, señor. Un orador, entre sus cualidades físicas, tiene que tener, lo más importante, una voz que esté bien vocalizada, que no dé lugar a ruido, a confusión,
una voz que sea clara, que sea potente y que suba y baje el tono y no sea siempre lo mismo para que no se haga monótono. Eso es lo más importante. Otra de las cualidades físicas de un orador es la mirada. El orador tiene que mirar a todos y a nadie en particular. Tiene que pasear la mirada por todo su auditorio, pero no detenerse en ninguno de los que lo están escuchando. La mímica tiene que usar el cuerpo, tiene que los ojos, mover las cejas, sonreír a veces, ponerse más serio, mover la cabeza, las manos, el cuerpo, pero no de manera exagerada. La vestimenta también es importante en un orador, puesto que tiene que estar de acuerdo con el tema que está hablando. O sea, si yo estoy, por ejemplo, exponiendo en la universidad, normalmente voy a estar vestido de manera formal. Pero si estoy, por ejemplo, en una fiesta socializando con mis amigos, pues estaré con una camisita ligera. Las chicas estarán con una minifalda. Eso no va a ocurrir si está exponiendo, no va a ir a exponer con una minifalda, ¿no es cierto? Es también importante el peinado. Todo orador debe cuidar su apariencia, debe tener una apariencia limpia, tiene que estar bien rasurado, en el caso de los varones, la cara bien lavada, en el caso de las chicas, no exagerar en el maquillaje, no usar accesorios grandes, aretes, qué sé yo, ni ningún otro adorno. Tienen que estar peinadas de manera normal, ¿no es cierto? Los chicos también. El pelo recogido de modo que no sea motivo de que se lo estén tocando a cada instante. Prohibido tocarse el pelo o el cuerpo cuando uno está hablando. Otro de los elementos que tiene que tener un orador es la cualidad, perdón, otro de los elementos tiene que ver con las cualidades morales. ¿Qué significa? El orador tiene que ser una persona honrada, todo lo que diga tiene que ser cierto, tiene que ser una persona serena, calmada, no puede estar arrebatado, tiene que ser una persona sensible, o sea, tiene que mirar a su público y si lo que está diciendo está causando que la gente empiece a llorar o se siente incómoda, pues tiene que cambiar la forma en la que está comunicando. Y además tiene que ser una persona modesta. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser humilde, es decir, no humilde en el sentido de ser pobrecito y que todos lo humillen, nada, señor. Humilde quiere decir que tiene que estar dispuesto a recibir críticas y pensar que él no lo es lo máximo, sino que también hay otras personas que quizás saben muchas cosas que él no sabe y él tiene que ser receptivo a los comentarios y a las críticas. Y en tercer lugar, pues tiene que tener cualidades intelectuales. ¿Eso qué significa? Tiene que conocer lo que está diciendo, tiene que saber el tema, tiene que tener buena memoria para acordarse todo lo que va a decir, tiene que ser imaginativo y tiene que tener iniciativa. Es decir, si se olvida o se equivoca, tiene que tener la capacidad de improvisar y de hacer que eso no se note, ¿no? Que no se note que se ha equivocado o se ha olvidado y para ello tiene que tener pues iniciativa y tiene que tener también serenidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cuál es la regla de oro de la oratoria o la máxima en la oratoria? Ya les dije, ¿no? El orador no nace, se hace. Bien, ahora, la oratoria es el arte de hablar en público, ¿no? Es un arte. ¿Cómo se pone de manifiesto este arte en el momento en que nosotros hablamos? Y ese acto de hablar, de usar la oratoria para transmitir un mensaje, se denomina discurso. Entonces, ¿qué es el discurso? Es la puesta en práctica de la oratoria. Es la manifestación personal que sirve para qué? Para transmitir el mensaje. A eso se llama discurso, ¿ya? ¿Cuántas partes tiene un discurso? Un discurso tiene tres partes. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión, igual que el ensayo, ¿no? Entonces, el discurso tiene tres partes. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿A qué se refiere la introducción? La introducción empieza con el saludo. O sea, para yo empezar a hablar delante de un público, lo primero que tengo que hacer es saludar, ¿no? Eso es parte de la introducción. Y la introducción no es solo el saludo, sino también
el que está hablando puede usar distintos recursos para introducirse él al auditorio, pero también introducir el tema del cual va a hablar. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que poner a su público, a su auditorio, en onda, en sintonía con lo que va a decir. ¿Y cómo lo va a lograr? Lo puede lograr a través de 4 técnicas. En primer lugar, puede utilizar preguntas, ¿no? Para motivar a su auditorio. Por ejemplo, yo digo muy buenos días, estimada licenciada, compañeros, mi nombre es fulano de tal, soy estudiante de la carrera de tanto y hoy día les voy a presentar mi ensayo sobre el neuromarketing. Pero antes de empezar mi tema, permítanme hacerles unas cuantas preguntas. A ver, usted, a cualquiera de los compañeros, ¿sabe usted lo que es el neuromarketing? No, nunca he escuchado. A ver, ¿quién sabe lo que es neuromarketing? Pero ¿saben lo que es marketing? Sí, a ver, dígame, entonces, esas preguntas que van a hacer van a servir para que el auditorio se motive en el tema, ¿ya? Esa es una forma de empezar. Otra forma de empezar puede ser mediante el uso de una frase célebre. Por ejemplo, usted podría decir, muy buenos días, estimada licenciada, compañeros, mi nombre es Carlos Pérez, soy estudiante de la materia o de la carrera de tantos y hoy en día hoy les voy a hablar sobre el neuromarketing. Pero antes de empezar mi tema, déjenme compartir con ustedes una frase de el famoso Peter Drucker, considerado el padre del neuromarketing, digamos, me estoy inventando, que dice, eh, nunca permitas que la gente haga esto, sino esto. ¿Esto qué quiere decir? Que no sé, o sea, la frase que elijas tiene que estar relacionada al tema. Otra forma de hacer una introducción también para el discurso es mediante una anécdota, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede decir, muy buenos días, estimada licenciada, compañeros, mi nombre es fulano de tal y hoy les voy a hablar sobre el neuromarketing. Pero antes de empezar, permítanme compartir una anécdota. Resulta de que hace 2 años yo estaba trabajando en una empresa de y sucedió esto, y contar algo que tiene que ver con el neuromarketing. O sea, no me vas a contar una cosa que nada que ver, tiene que estar relacionado con el tema, ¿no? Entonces, todas esas son diferentes formas de hacer una introducción de un discurso. Una vez que has hecho la introducción, pasas al desarrollo. El desarrollo ya es el tema en sí. Entonces, una vez que he hecho muy buenos días, licenciada, compañeros, permítanme iniciar mi presentación con algunas preguntas sobre el neuromarketing. ¿Qué piensa usted? Bueno, sí, en verdad ustedes algunos saben lo que es el neuromarketing y si no te han respondido nada, bueno, dices, bueno, entonces les voy a explicar lo que es el neuromarketing y su importancia en el mundo empresarial, ¿no? Y empiezas, ¿no? Desde la palabra neuromarketing deriva de 2 voces griegas, que es no sé qué, no sé cuál, no sé cuál. El neuromarketing se clasifica como o se define como la ciencia que hace esto, lo otro, lo otro. Entonces, en esta parte del desarrollo va lo que vas a exponer, lo que estás exponiendo. En nuestro caso, en la parte del desarrollo va a ir tu ensayo, o sea, ahí es donde vas a decir todo lo que estás escribiendo, lo tienes que decir, ¿de acuerdo? Enterito, introducción, argumento 1, argumento 2, argumento 3 y conclusión. Todo eso va en el desarrollo. La última parte del discurso, ¿cuál es? Una vez que has terminado de hablar de tu tema, de exponerlo, ¿qué vas a decir? Bueno, eso es todo sobre mi tema. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. Estoy dispuesto a responderla. Haces una pausa. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces, paso a retirarme. Que tengan todos ustedes muy buenos días y muchas gracias por su atención. Punto. Y ahí va, bravo. A eso que has usado para cerrar se denomina conclusión. Entonces, tu discurso tiene una introducción que es tu saludo, tu nombre, una breve anécdota, unas preguntas, luego tu desarrollo, que es el tema que estás exponiendo, en este caso va a ser el ensayo desde el título, la introducción, el párrafo 2, 3, 4 y su conclusión, y después haces una pausa y dices, bueno, ese ha sido mi tema,
con eso he concluido mi presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Si no, me despido. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Esa es tu conclusión. Entonces, esas son las 3 partes que tiene un discurso. ¿Cuántas formas de discurso hay? Existen 2. El discurso de persona a persona y el discurso de persona a audiencia.